Pero déjame consultar a una de las figuras que tenemos nosotros con una coherencia y una consecuencia enormes al frente de la Fundación de Estudios e Investigación sobre la Mujer, que es la doctora Mabel Bianco, que trabaja sobre este tema del aborto y del derecho a la mujer para disponer de su cuerpo desde hace mucho tiempo, e insisto, con una coherencia enorme. Doctora Mabel Bianco, mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Muy bien, queriendo saber, a ustedes, usted es feminista, ¿no? Sí. Sí. A ustedes las feministas, ¿cómo les cae que el jefe de gabinete del ministro lo rete al flamante ministro de Salud y le diga, de ese tema no se habla? Bueno, personalmente me dio mucha pena porque primero es un nuevo ministro que es desautorizado, y es desautorizado en algo que es lo que, bueno, el ministro antes de decir eso explicó que en el país mueren una cantidad de mujeres importante, reconoció que la muerte materna es un problema y que no se le pudo disminuir en todos estos años, cosa que la presidenta ni mencionó entre las acciones de salud, claro, porque no es algo de lo cual puede decir que ha tenido éxito, porque es la verdad, y esto no es ir en contra de un gobierno, sino esto es un problema de salud pública que venimos acarreando en este país, y el gran tema es que 1/3 declaradamente de esas muertes son por abortos inseguros. Entonces, ya no es cuestión de ser feminista o no ser feminista, es cuestión de que cualquier especialista en salud pública sabe que si esas muertes son evitables, pueden ser evitables, es un tema que hay que enfrentar. Y entonces, enfrentarlo implica una serie de cosas. Y como ministro de Salud, nuevo ministro empezó a hablar de eso porque es un hombre que sabe de salud pública. Y bueno, y lo que recibe inmediatamente es una desautorización diciendo que ese no es un tema que está en la agenda de la presidenta del Poder Ejecutivo. Esto ya nos habíamos dado cuenta nosotras porque no habló de ese drama que son las muertes maternas. Y eso ya es un signo de que no es algo que considera en su agenda la presidenta, que no es la primera vez. ¿Y por qué digo que es otro ministro desautorizado? En el año 2010, nuestro país, como suele ocurrir cada 4 años, el grupo de expertos de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, lo volvió a revisar al país, y uno de los señalamientos que ya había hecho antes es el problema justamente de la muerte materna y el peso de los abortos inseguros. Entonces fueron a Nueva York, a Naciones Unidas, las personas responsables tanto del área de la mujer, una persona que era totalmente del riñón del gobierno, y también funcionarias del Ministerio de Salud, y el ministro allá dijeron, no, pero si nosotros estamos haciendo, y el ministro dijo, sí, vamos a ratificar el protocolo para la atención del aborto permitido por la ley, llamado no punible, que yo digo legal, porque si está permitido por la ley, es legal, ¿no es cierto?, que es desde el año 1921, que es los casos de riesgo para la salud y la vida o las violaciones. Ese protocolo que estaba listo lo iba a ratificar. La presidenta estaba en Japón. Lo primero que dijo desde Japón fue, eso no se va a ratificar. No. Y ahí ya desautorizó a ese ministro que el domingo tanto celebró, el ministro Mansur. A partir de ahí, el ministro Mansur no volvió a hablar más del tema, y el ministro Mansur y todo el Poder Ejecutivo está desoyendo lo que dijo y está incumpliendo la ley, porque el año 2013, marzo del 2013, ahora 2 años, la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre un caso que ya no hacía falta, un caso de una niña violada, una niña de unos 14 años violada, y que ella y su mamá pidieron interrumpir ese embarazo. Eso entonces generó una discusión allí, pero muy rápidamente el gobierno de Chubut sacó por ley en pocos días ese protocolo que el ministro no autorizó
por una resolución del poder ministerial, digamos, que tampoco es una ley, es simplemente un protocolo para indicar cómo se deben conducir los médicos y todos los profesionales ante estos casos que la ley lo permite. Y no es que van a obligar a las mujeres, sino que aquellas que lo piden y encuadran dentro de la ley tienen que hacer esto. Bueno, la provincia lo sacó allá en Chubut, entonces el caso cuando llegó a la Corte ya no tenía sentido. Sin embargo, la Corte Suprema, ante la cantidad de casos que había, decidió hacer un fallo en el cual da la interpretación del Código Penal correspondiente y le propone, le sugiere, le dice al Ejecutivo que sugiere que se adopten protocolos que respeten y garanticen este derecho en todo el país. Eso fue marzo del 2013. Nosotros le pedimos al ministro Mansur, y ya le veníamos pidiendo, que eso lo llevara al Consejo Federal de Salud, porque en realidad todas estas personas y sobre todo estas niñas, porque esto afecta sobre todo en casos de menores y muy niñas que son violadas y que hay un sentido por el cual las mamás piden que se lo hagan en un hospital público, porque así pueden tener acceso a pedir el estudio del ADN del violador para... Entonces las mamás lo piden porque si lo hacen en otra forma y entonces es ilegal, no pueden pedir esto y no lo pueden llevar, lo pueden hacer, pero no lo pueden llevar a la justicia diciendo este es el patrón genético del violador. Entonces es algo que tiene muchos engranajes y que no lo ve muchas veces la gente. Bueno, no lo llevó al COFESA y en este momento nosotros tenemos más o menos 1/3 de las provincias que cumplen por decisión propia lo que sugirió la Corte y que es lo que corresponde de acuerdo a nuestro Código Penal que todavía no ha sido cambiado, 1921. Otro 1/3 de las provincias se niegan, no tienen, no quieren, y otras lo aplican a medias. Esto quiere decir que una mujer o una niña en Buenos Aires, en Santa Fe, o en Chaco o en Chubut, tienen distinto derecho de respuesta a su derecho humano. Esto no puede ser. Esto es una barbaridad. Entonces esto ya no es cambiar la ley, es simplemente hacer cumplir la ley. Esto es el camino que le queda al ministro ahora por hacer, con lo cual no es que está legalizando, ni haciendo, ni promoviendo una discusión, está dando una respuesta sanitaria a un problema de salud que está matando a declaradamente 100 mujeres, pero como hay subregistro, solamente... 100 mujeres cada cuánto, Mabel. ¿Cómo? 100 mujeres cada cuánto. Cada 300, pero el problema es que en la ciudad de Buenos Aires, el último estudio realizado por el propio gobierno de la ciudad con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, demuestra que por cada caso de aborto declarado en el certificado de defunción, hay 2 más no declarados que han pasado porque, bueno, no se han muerto ya después de un cierto tiempo, pero la causa básica sigue siendo el aborto clandestino. Quiere decir que si en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos los mejores médicos, los mejores servicios y todas las mejores posibilidades, pasa esto, en Chaco debe ser 1 cada 5 o cada 6. Quiere decir que esas 100 mujeres, por lo menos hay que pensarlas en que son 300. Y no es poca cosa, porque después está todo el otro grupo de mujeres que tiene y queda con lesiones graves y secuelas, y la verdad es que esas mujeres nadie las cuenta, pero quedan mal, enfermas, y mucho tiempo después mueren justamente por esto, y en esto es una de las cosas más terribles que tenemos, porque se destrozan familias. Entonces, Mabel, todo esto ahora, perdón por la interrupción, no, pero ahora se hace impensable, si ya en el 2010, como decía vos, fue desautorizado el ministro Mansur, ahora que el Pancho fue elegido presidente de la República por los cardenales del Vaticano, menos que menos. Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que
las muertes son problemas de salud pública y cuando son evitables, y si el Papa no se va a venir a oponer a una ley del año 1921, y si lo hace por esto, bueno, me parece que estaría mal, me parece que Francisco puede tener objeciones a la discusión de una ley, y ya eso, junto con otras objeciones, pasó lo mismo con el matrimonio igualitario, pero como hubo, sin embargo, vocación política, se aprobó. Entonces, y hubo mayoría, y sin embargo, el Papa actual, Francisco, en ese momento cardenal, y aquí era Jorge Bergoglio, hizo un acto junto con los protestantes o las nuevas iglesias episcopales y algunas autoridades políticas, y juntaron como 8.000 personas frente al Congreso, y sin embargo se aprobó la misma, porque hay cosas que la ley no puede seguir principios religiosos, y esto es un problema de salud pública. Ahora, si vos no querés practicarte un aborto, no lo harás y pones en riesgo tu vida, lo que sea, pero no podés obligar a la gente a que corra riesgos de salud graves y de vida por un problema de alguno religioso. Entonces, esto es lo mismo que uno no puede hacer una ley en el cual se prohíben las transfusiones porque los testigos de Jehová no quieren la transfusión. Ellos no se la harán a su familia y son los responsables, pero no lo puede prohibir para el resto de la gente porque es obligarlos a morir o a hacer algo contra su voluntad. Entonces me parece que aquí hay que distinguir, y por eso el ministro lo hizo bien, lo marcó desde el plano de la salud pública, como lo marcó en el año 2005 Ginés González García cuando era ministro de Salud. Entonces esto, quienes somos especialistas en salud pública, no lo podemos negar. Ahora, que no lo querramos enfrentar es distinto, y eso es lo que tiene que decir, y eso es lo que ha dicho Fernández, que este gobierno no quiere encontrar una solución a la muerte materna, y eso es lo que no se animaron a decirle, sino tenerlo en la agenda es eso, y eso fue la presidenta cuando no lo mencionó. Doctora Mabel Bianco, titular de FAME, la Fundación de Estudios e Investigación sobre la Mujer, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y seguimos hablando, porque las mujeres y las niñas se siguen enfermando y muriendo. Chao, gracias. Cuando usted quiera, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos la primera, Mati, en 2 segundos seguimos. Otra cosa. Ni K ni anti-K. En el lugar más difícil, pero donde hay que estar.